Presidente, un saludo cordial a los senadores, a los funcionarios que nos acompañan, delegados del señor registrador, a los demás asistentes a este debate, a los señores periodistas y medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de la plataforma del canal Congreso. Secretario, ante el juicio jurídico del señor registrador de explicarnos cómo se debe citar a un funcionario, tengo que decirle que la proposición, cuando se presentó inicialmente, se presentó como citación a altos funcionarios, que por supuesto se entiende que quienes sean factibles de citar son citados y quienes no, pues serán invitados a este Congreso de la República. Claro que sí, y así la Secretaría adecuó el proyecto. Pero es que la discusión el día de hoy no es si el señor registrador es Alexander Vega, no es el cargo del señor registrador, ni las facultades o las funciones que ha cumplido o ha dejado de cumplir. Lo que tenemos que revisar aquí es qué pasó exactamente el 13 de marzo. En los últimos 30 años, tal vez que he podido participar en las elecciones, nunca había sucedido un hecho como este. Todo el montaje de una puesta en escena con anuncio durante 3 semanas antes de los comicios electorales, todos los mecanismos tecnológicos y ante las dudas e inquietudes de quienes intervenían en ese proceso electoral, siempre la respuesta de la registraduría fue contundente, y es que tenemos el proceso blindado, no va a pasar absolutamente nada, tenemos los planes de contingencia, tenemos todo bajo control. Y yo sí le tengo que decir que la discusión no puede ser si lo citamos o no lo citamos, porque aquí existen dos condiciones para esto. Primero, la gravedad de los hechos, porque no es un problema del Congreso, de los partidos políticos. Unos se beneficiaron y otros no. Pero claramente lo que se siente en la calle es indignación de los colombianos. Se siente impotencia, se siente frustración, se siente desconfianza en el sistema electoral, se siente desconfianza en las instituciones. Y lo más grave, mucha preocupación de lo que podrá pasar con las elecciones presidenciales. Y es ahí donde yo invitaría a los funcionarios que ha enviado el señor registrador nacional del Estado Civil, que lamento además que no haya venido, porque creo que presentarse aquí ante los colombianos con transmisión en directo de televisión es la mejor oportunidad para que pueda dar las explicaciones que correspondan. Eso, señor registrador, donde se encuentre, que me imagino que nos está escuchando, eso en vez de quitar suspicacias, genera mayores suspicacias, y eso simplemente por decirle que lo que acabamos de ver el 13 de marzo es un proceso electoral sin el suficiente conocimiento y sin la suficiente experiencia en el manejo de los protocolos, de los procesos técnicos y mucho menos del proceso electoral. Y ahí quiero decirle que me excuse, lo he apreciado como compañero de muchos años cuando fue funcionario, magistrado del Consejo Electoral y ahora registrador, pero este no es un asunto de amistad o de partido político, este es un asunto de país. Y este Congreso en particular y el Partido Conservador, la bancada entera del Partido Conservador como citante a este debate, tiene la obligación de evidenciar ante el país cuál es el diagnóstico de lo que pasó el 13 de marzo y cómo usted y sus funcionarios y las autoridades competentes que hoy nos acompañan aquí, el delegado del fiscal, el delegado del procurador, el delegado del ministro del Interior, cómo nos van a garantizar que la próxima elección presidencial del mes de mayo y del mes de junio no va a tener un desenlace similar. Y créame, vamos a estar vigilantes, porque la incomodidad y la preocupación de los ciudadanos a lo largo y ancho del país es enorme. Y fíjese usted, qué curioso, en la Constitución Política, el artículo 135, numeral 8, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 del 2007, cambia la modalidad de citar a los funcionarios al Congreso y habla
de citar y requerir a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos. Y allí uno podría abrir la discusión si procede o no la citación. Pero la ley quinta, en su artículo 6º, numeral 3º, habla de requerir y emplazar a los ministros de despacho y las demás autoridades y conocer las acusaciones que se formulen contra los altos funcionarios del Estado. De manera que esa carta también sustentada, ese truco para distraer la atención y no concentrarnos en lo importante, no es relevante. Digamos que lo que pasó con el señor registrador es una citación, que es lo que nos faculta la Constitución Política, pero es una invitación para que aquí se haga el debate, para que se den las respuestas y para que la Procuraduría y la Fiscalía se lleven la información exacta de qué está sucediendo, de qué pasó allí, y al final se lleven el informe y las conclusiones de este debate, y que el presidente del Consejo Nacional Electoral también nos diga cuáles fueron las funciones del registrador que se dejaron de cumplir y cuáles fueron las funciones o son las funciones en esta etapa del Consejo Electoral que deben cumplir y que deben hacer cumplir de aquí a las elecciones presidenciales. Por eso yo quisiera, en todo caso, con el mayor aprecio, poner en consideración algunos de los elementos de este debate. Ya hay un cuestionario previo que se les entregó, o se le envió mejor, al señor registrador. Creo que lo más prudente y lo más conducente es que los funcionarios que él ha enviado con un límite de tiempo puedan hacer su exposición, y una vez tengamos esas respuestas, que esperamos con ansias todos los colombianos, podamos iniciar como debe ser el debate sobre estos temas. Y si le quieren cambiar el nombre, el debate con invitación al señor registrador nacional del Estado Civil, y obviamente con el acompañamiento de las autoridades competentes, a quienes les hacemos un llamado y los exhortamos el día de hoy para actuar. Esto no tiene precedentes en Colombia, y antes de escuchar las respuestas no quisiera pensar que hay más suspicacias de la cuenta, pero hay información que genera mucha duda y mucha incertidumbre en los colombianos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, presidente. Pues como podemos evidenciar, lo que hemos recibido, doctor Farfán, de parte de la registraduría son excusas que de ninguna manera justifican lo sucedido. Y yo creo que aquí es donde deberíamos centrarnos en evidenciar exactamente el proceso electoral, la preparación y planeación del mismo y las consecuencias que esto puede tener, porque precisamente, pues, como el señor registrador no quiso atender el llamado del Congreso, pues yo sí exhorto a las autoridades y órganos de control para que hagan ese llamado al señor registrador, iniciando por todo el proceso contractual de este evento electoral, que desde hace aproximadamente año y medio, cuando inició el proceso de inscripción de cédulas y el calendario electoral, pues tenía que tener ya unos elementos claros y prácticos de la Ley 80 y sus decretos reglamentarios frente a lo que es la planeación, la moralidad pública y, por supuesto, la eficiencia. En segundo lugar, decirle que lamentablemente, pues aquí lo que tenemos no es una explicación válida. Eso que el proceso en Colombia es manual y permitamos hacer inscripciones digitales es completamente contradictorio. Eso no tiene ninguna explicación y no tiene ningún sentido. Y quisiera simplemente referirme a las preguntas que no nos respondieron, como la pregunta de quién diseñó y cómo ejecutaron el algoritmo para la escogencia de los jurados de votación. Porque casualmente aquí se cambia el sistema y empiezan a aparecer una serie de elementos que amenazan las elecciones, que dañan la confianza en el sistema electoral, pero que al final no hay quien responda por ellas, porque si el proceso es manual, ¿de qué manera yo puedo crear un algoritmo para escoger los jurados mediante un proceso electrónico, inscribir cédulas de manera electrónica y después resolver el tema de transmisión de datos, sin contar algunos otros cuestionamientos que tenemos? Para eso yo quisiera compartir esta presentación y no extenderme, porque creo que
lo más importante en este caso es llegar a las conclusiones precisas, y es cuál es el diagnóstico. Ya lo que pasó el 13 de marzo seguramente lo podremos corregir. Aparte, señor, ¿tiene cuántos profesores para poner de jurado, senador García? Porque seguramente las reclamaciones que estén sustentadas según el protocolo y las reglas de reclamación electoral podrán ser revisadas y superadas en el Consejo Electoral, pero las que no ocurrieron en el sitio, pues claramente no van a poder ser remediadas. De manera que aquí lo que hay que tener es una visión hacia las elecciones presidenciales. Aquí lo que queremos es ver qué pasó con esa consulta del pasado 13 de marzo para que podamos avanzar en lo que será y en lo que es las funciones electorales. Las de el registrador, dirigir y organizar las elecciones, proteger el derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos actuando con imparcialidad, poder dirigir ese proceso electoral, llevar el censo electoral, nombrar los jurados y acreditar testigos, garantías de equidad para todos los partidos, asesorar y prestar el apoyo pertinente en el proceso electoral, llevar estadísticas electorales y coordinar con las demás autoridades el óptimo desarrollo de las elecciones. Pero aquí lo que nos toca decir es que cuando yo autorizo una herramienta electrónica para hacer la inscripción electrónica, no solo estoy vulnerando ese proceso manual, estoy vulnerando también un artículo que expresamente dice que no está permitido si no se hace mediante la colocación de la huella dactilar de la persona y la presentación personal, de manera que ahí empezamos mal, porque tampoco respondieron esa pregunta. ¿Cuántas cédulas nuevas ingresaron al censo electoral? Y esas cédulas nuevas, se habla de 800 o 850.000, cambian el censo electoral. Y eso, ¿por qué no nos lo explican? ¿Por qué no nos dicen claramente dónde están esas cédulas? ¿Por qué a la gente le cambiaron el sitio de votación? La gente llamaba en pánico durante toda la mañana del domingo y todo el día del domingo a preguntar por qué no aparecía registrada en su puesto de votación. Y mucho peor, después de eso, casos puntuales como un candidato al Senado en el departamento de Caquetá, que votó, fue testigo electoral en su mesa y después en los escrutinios ya no aparecía ni siquiera el voto que él mismo había depositado por él. Aquí hay situaciones alarmantes realmente que nos obligan a preguntar qué está pasando con este asunto, porque de verdad yo sí creo que tiene que haber un responsable y yo sí quiero exhortar a las autoridades de control, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, para ir más allá. ¿Qué hay más allá de esa discusión y de esa conversación el día de las elecciones? Aquí está el texto del decreto 2241 de 1986, artículo 78. La inscripción es un acto que requiere para su validez la presencia del ciudadano y la impresión de la huella del dedo índice derecho del inscrito en el correspondiente documento oficial. En el caso de personas mutiladas, se dejará constancia y se procederá a imprimir otra huella que permita identificar al inscrito. La presentación personal aquí ordenada se cumplirá del funcionario electoral del municipio o del lugar donde se desea sufragar, quien expedirá el comprobante de la inscripción donde conste el número de la cédula inscrita y el número del puesto de votación. No surtirán efecto las inscripciones que se efectúen sin el lleno de los requisitos prescritos en el presente artículo, y los funcionarios que las realicen serán sancionados con la pérdida del empleo sin perjuicio de la respectiva responsabilidad penal. Si esto no es una irregularidad, señores, ¿qué es una irregularidad? Esa inscripción a través de la aplicación de la registraduría no cumple estos requisitos. ¿Y quién es el responsable? ¿La firma tecnológica? Yo no creo. Yo creo que aquí sí vale la pena revisar exactamente el alcance y las condiciones que tiene todo este entramado que se ha querido tejer alrededor de las elecciones del Congreso. Un elemento adicional: las fallas atribuibles al registrador. El proceso de inscripción virtual, como lo expliqué, de las cédulas, el software de elección de jurados, que repito, esa explicación
la necesita el país y la necesita el Congreso, quién diseñó y cómo se escogieron los jurados de votación, porque como lo relacionaba hace un momento el senador Guillermo García Realpe, sacaron a los maestros de los jurados de votación, pero pusieron estudiantes universitarios que aleatoriamente se escogieron de unas bases de datos. La capacitación fue nula o ninguna o muy deficiente. No les explicaron que era una obligación, no les explicaron que había una multa si no se presentaban y no les explicaron que si alteraban uno de esos formularios podían estar incurriendo en un delito o en una falta disciplinaria. Eso no pasó y precisamente hemos encontrado una serie de denuncias que ha hecho la Procuraduría y que ha hecho la Misión de Observación Electoral. La acreditación de testigos y credenciales. Se abrió la plataforma para que los partidos hicieran su inscripción y el viernes, como a esta hora, no había ninguna posibilidad de que la plataforma funcionara para recibir a los testigos, con excepción de unos pocos partidos políticos. Y ahí también necesitamos que nos aclaren qué pasó con eso. ¿Fue una casualidad? ¿Fue un ataque cibernético? ¿Fue un ataque al software? Cuando el proceso es manual, ¿para qué utilizamos tantas herramientas tecnológicas que no somos capaces de soportar? Y mucho menos cuando ya 3 semanas antes un partido político en particular nos había anunciado que estaban temerosos por un posible fraude electoral. Errores en la estabilidad del sistema, votos que no aparecen, injerencia del formulario E14 en los diferentes resultados del preconteo y el escrutinio, fallas que a todas luces amenazan claramente el sistema electoral colombiano. Las comisiones escrutadoras violando el debido proceso, cuando solo estaban concediendo 15 minutos para presentar reclamaciones y el Consejo Nacional Electoral da un día para que esto se presente. Y ante la no resolución de las reclamaciones se incrementan las apelaciones, con la imposibilidad y la congestión de la organización electoral para responder las necesidades. Reportes en cierres de puestos de votación, el 25% de las mesas no cerró a las 4 de la tarde, el 21% de los formularios E14 presentaron tachaduras o enmendaduras, el 69% de las mesas no instaló máquinas para la identificación biométrica. Y esto es muy grave, senador Efraín Cepeda, que usted lo relacionó hace un rato. El 30% de las mesas no coincidían el E11 con los votos depositados en la urna. Eso prácticamente garantiza una elección para cualquier partido, para no irme ni extenderme en ese asunto. Funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que entiendo que se encuentra acá, el doctor Alejandro, que tuve la oportunidad de saludarlo hace un rato, que aparece en LinkedIn como Alejandro Campo Valero. La siguiente, por favor. Alejandro Campo Valero, gerente de procesos electorales, administraciones públicas de la empresa Indra Limitada, y hoy funge como funcionario de la Registraduría, como el director de tecnología de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y esto no tiene ninguna connotación más allá de la suspicacia que genera todos los cuestionamientos que se han hecho a través de los días previos a las elecciones y posterior a ellos. Pero por lo menos, si él era el ordenador del gasto en su empresa y hoy es quien contrata en la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo menos debería o debió haber consultado si existe un posible conflicto de intereses. Y ahí vuelvo a hacer un llamado a los órganos de control, que creo que vale la pena revisar todo ese proceso contractual, el lleno de los requisitos del mismo y la rapidez y agilidad con la que se adelantaron estos procesos de carácter administrativo. El Consejo Nacional Electoral inspeccionó, vigiló y controló las actuaciones del Registrador Nacional del Estado Civil. El registrador informó al Consejo Nacional Electoral las decisiones sobre el proceso electoral del 13 de marzo de cara a las elecciones presidenciales. Tengo la duda, creo que no, y creo que la gran discusión y el centro de este debate tiene que ser ese, exactamente, es cómo el Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil y el gobierno y los órganos de control nos garantizan unas elecciones presidenciales que no pongan en riesgo a ningún partido, pero sobre todo que no pongan en riesgo la democracia
ni la confianza en el sistema electoral colombiano. Esta diapositiva, la confianza en el proceso electoral está seriamente dañada. Los ciudadanos, repito, sienten frustración. La gente llama permanentemente a los distintos senadores y a los distintos partidos para buscar la manera, y lo dicen abiertamente, para buscar la manera en que no se roben las elecciones presidenciales. Y no estoy hablando de uno o de otro. Necesitamos la garantía de que quien gana las elecciones presidenciales sea democráticamente el próximo presidente de Colombia o la pareja de presidente y vicepresidente de este país. Se requieren garantías extremas. Se requiere tal vez el nombramiento de un registrador ad hoc. Y aquí vuelvo a hacer un llamado a los presidentes de las Cortes para que ellos, que son sus nominadores, el presidente de la Corte Constitucional, el presidente del Consejo de Estado y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, revisen la idoneidad y la planeación del órgano electoral. Esa carga no puede estar en cabeza del gobierno y no tiene tampoco las facultades del Congreso de la República para hacerlo, pero ante graves afectaciones a la moralidad pública, ante graves afectaciones a la confianza del sistema electoral y ante graves afectaciones de la democracia, ellos tienen la facultad de actuar, o cualquier órgano de control que así lo decida, la Contraloría, la Procuraduría, la misma Fiscalía, en el caso que corresponda, podría tomar esta decisión. Y en ese caso, también quiero que nos ayuden a revisar cada uno de los procedimientos y de las actuaciones de lo que fue ese proceso electoral colombiano, que a manera de ilustración quiero ponerlo en la última diapositiva para que ustedes nos ayuden a poner en evidencia esta situación. ¿Cómo empieza el proceso electoral en Colombia? O mejor, el proceso electoral en Colombia en general, que inicia con la inscripción de las cédulas. Y ahí, repito, primera contradicción, inscripción virtual de cédulas, que contradice el ordenamiento legal. Segundo, la postulación de los jurados. También se hace postulación a través de los partidos, o se hacía mejor, y ahora lo hace la registraduría a través de su propio sistema. La acreditación de los testigos. El sistema de acreditación estuvo caído todo el tiempo y no permitió que la mayoría de partidos tuvieran los testigos electorales. Y seguro que todos conocieron los episodios en los consulados y en las embajadas donde la gente no podía votar, y cuando iba a votar solamente había testigos electorales de a 2 y de a 3 de un solo partido político. Tarjetones electorales, los los famosos tarjetones muchos para la Registraduría Nacional del Estado Civil, y adicionalmente el escrutinio con alertas en el sistema, también responsabilidad de la Registraduría del Estado Civil. Aquí yo creo que vale la pena, para concluir, sin ánimo de volver un tema contra ningún partido ni contra nadie, pero sí vale la pena defender el sistema electoral y la institucionalidad en Colombia. Dos observaciones. Los cuestionamientos empiezan con una reunión entre uno de los candidatos presidenciales, hoy senador de la República, y la empresa encargada del sistema, Indra, una empresa española. Luego, de manera sistemática, sus principales alfiles políticos empiezan a anunciar que iba a existir un posible fraude electoral. Luego, como por arte de magia, una hora después de las elecciones, de haber cerrado las elecciones en Colombia a las 5 de la tarde, empiezan a anunciar un fraude, y como por arte de magia tienen las herramientas de inteligencia artificial y de software para detectarlo y anunciarlo inmediatamente en más de 25.000 mesas en el país. Y luego, como por arte de magia, entre la noche de ese domingo 13 de marzo y el siguiente jueves o viernes, los votos empiezan a multiplicar y empieza a cambiar como nunca el algoritmo electoral de un partido a otro. Y entonces en la mañana el Partido Conservador tenía 16 curules, y en la tarde el Partido Liberal ya no se tenía sino 13 o 14, y luego el Partido Centro Democrático ya no tenía 14 sino 13, pero al final la conclusión es que el beneficiario
fue un solo partido, el pacto histórico. Y cuando uno revisa ese fraude, en total, el primer resultado habían sido 16 curules en el Senado de la República. Y luego al final, el resultado son, según las especulaciones, porque tampoco nos han entregado un informe oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 20 curules. Una diferencia básica en curules del 25% en favor del Centro Democrático. Perdón, del pacto histórico. Bueno, de lo que hubiera sido el Centro Democrático, doctor Carlos Felipe. Pero lo importante es esto, esa diferencia del 25% en favor del pacto histórico es una diferencia que no tiene un sustento legal, no tiene un sustento técnico, no tiene un sustento administrativo, no tiene absolutamente nada. Pareciera como el resultado de una novela que nos empezaron a contar un mes o mes y medio antes de las elecciones, y como el resultado inesperado que los únicos que no sabíamos éramos los demás partidos políticos en Colombia. Y el Registrador Nacional del Estado Civil pretende no venir a presentarse al Congreso de la República a poner la cara. Es una vergüenza enorme para la democracia y para la institucionalidad de este país. Y yo le pido a las autoridades de Colombia y al gobierno nacional que tomen las medidas necesarias para separar a Alexander Vega del cargo de Registrador Nacional del Estado Civil y nombrar un registrador ad hoc que nos garantice unas elecciones transparentes para la presidencia de la República. Muchísimas gracias. Yo le agradezco, señora Presidente, el espacio para la réplica, y tal como lo planteé, doctor Wilson Arias, cuando terminé mi intervención en el debate, se lo voy a decir abiertamente y se lo digo con el corazón. Le agradezco sus referencias históricas al Partido Conservador y le agradezco sus referencias personales hacia mí, pero lo que le tengo que decir es que si usted tiene pruebas, denuncie. Uno no, cuando es servidor público, tiene la obligación de denunciar. Y cuando uno se acostumbra a ver la paja en el ojo ajeno y no a ver la viga en el propio, le tengo que decir que le di donde le dolía. Pedir que le separen su registrador le dolió en el alma, y es lo que usted ha expresado hoy. Y con eso ratifica la puesta en escena que le dije que nos estaban preparando, que no me había querido referir a su partido, que acompaña el ELN activo en el terrorismo a su vicepresidente, y celebran la designación de esta mujer, y que las antiguas FARC y algunas disidencias se han expresado también en favor de su campaña presidencial. Y me da muchísima pena, pero si aquí vamos a ver la paja en el ojo ajeno, le tengo que decir que en el Partido Conservador nadie patrocina la primera línea, que en el Partido Conservador nadie ha acabado con su ciudad, porque su alcalde en Cali aprobó el terrorismo, le entregó la ciudad a los delincuentes y hoy nadie quiere vivir en Cali. Y si la gente cree que ese es el cambio, hay que mirar a Chile y hay que mirar a Perú. Y le tengo que decir que este partido, el Partido Conservador, no va a dejar que se roben las elecciones, y menos en la cara de todos. Si se las ganan, bienvenido, pero no se van a robar las elecciones. Todas esas coincidencias, todos esos elementos y esa defensa vehemente suya no conducen a nada. Nunca están en favor de la democracia ni de la institucionalidad. Siempre buscan favorecer un sector ideológico, un sector político, y siempre engañando a la gente con falsos programas y con lo que la gente no quiere ver. Y finalmente, doctor Wilson, yo sí le tengo que decir que a usted no nos engañó ni ha engañado a nadie. Yo a usted lo vi en un noticiero nacional cuando las manifestaciones en Cali, exigiéndole a un policía que liberara a una persona que había capturado en las manifestaciones, en un claro abuso de poder y en una extralimitación de funciones. Pero como es muy fácil ver,
la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pues ese es el cambio que quiere el país. Esos son los dirigentes, esa es la democracia y eso es lo que Gustavo Petro y el Pacto Histórico le ofrecen a Colombia. De parte del Partido Conservador le tengo que decir que vamos a defender férreamente la institucionalidad, que vamos a defender la democracia y que aquí no nos van a robar las elecciones, o por lo menos la pelea jurídica va a ser enorme para que garanticen unas elecciones transparentes con veeduría internacional y con todos los elementos tecnológicos, logísticos y legales que corresponda para que Colombia siga siendo la democracia más sólida y una de las más antiguas de América Latina. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, presidente. Una referencia puntual es que al doctor Temístocles Ortega, al doctor García, al doctor Cepeda, al doctor Bolívar, al doctor Arias, que se refirieron a que yo había mencionado a Francia Márquez. Yo no mencioné a Francia Márquez, hablé de la vicepresidenta, de su candidato a la vicepresidencia. Y les quiero decir que tengo en mi poder un video publicado el 28 de marzo que vincula un medio informativo del ELN en el que apoya esa candidatura, pero como hoy no es el debate, les tengo que decir a los 5, buen intento de desviar este debate. Este debate lo vinimos a hacer fue al registrador nacional del Estado Civil. Si quiere, doctor Wilson Arias, hacemos una sesión para hablar de socios y para hablar de bandidos y hablar de primeras líneas. A mí no me da miedo de eso. Y no me da miedo de las denuncias, ni denunciar, ni doctor Gustavo Bolívar, ni doctor Cepeda, porque lo que les hemos dado a ustedes en este Congreso, tanto en la Comisión Segunda como en la plenaria, son garantías. Lo que pasa es que sucede lo mismo que sucede con las encuestas. Hace 15 días las encuestas eran divinas, porque Gustavo Petro marcaba con el 37. Primera vez que las encuestas en Colombia marcaban la tendencia real de la política. Pero claro, aparece una nueva encuesta y ya no les gusta, ya son las encuestadoras al servicio del sistema, del poder, de la oligarquía que se toma este país y que se lo ha tomado por décadas. Pero lamentablemente así son las cosas. Podríamos hacer el debate otro día, pero hoy vinimos fue a hablar del sistema electoral colombiano. Ya hicimos una petición, la ratificamos y la ratifico hoy a nombre del Partido Conservador Colombiano, y les tengo que decir, no sabía esa empatía de todos estos partidos de oposición con el señor registrador. No fue sino decirle que lo separaran del cargo, y fue como si le hubiera mencionado la mamá a uno por uno los senadores de la oposición. Qué bueno, y con eso ratifico que sí es un tinglado y sí es una puesta en escena, y le ratifico también que de parte nuestra, de la institucionalidad, vamos a defender la democracia, vamos a defender las elecciones y vamos a hacer que la presidencia de la República se defienda y se defina de manera transparente en las urnas como tiene que ser y como manda la Constitución política y las leyes colombianas. Muchas gracias, señora Presidenta.